Ok, mire, a los cristianos del primer tiempo, algunas personas lo catalogaron en dos grupos. Algunos les decían las canicas, otros les decían las uvas. Ahora, ¿sabe qué son canicas? ¿Sí? ¿No? En mi país le decíamos las bolitas, ¿no? ¿No? O sea, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ser chico de calle, yo he sido chico de calle, jugado bolitas, ¿no? Me iba a la calle y jugaba las bolitas, agarraba las bolitas y las bolitas ¿qué se hacen? Se hacen chocar, ¿verdad? Una con otras, ¿no? Pim, pum, pum, ¿no? No, las bolitas, ¿verdad? ¿No? Mables. Ya. Bueno, lo cierto es que cuando ha habido la oportunidad, algunos nosotros hemos experimentado eso, ¿verdad? ¿No? Pero a los cristianos se les decía así, las canicas, los mables, las bolitas o las uvas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el cristianismo, ¿no? Cuando habíamos dicho que se divide en dos grupos, ¿no? Bueno, primero que nada, hablando de los cristianos del primer ciclo, ¿no? Eran personas que, a pesar de haber vivido en un tiempo muy difícil de persecución, nunca chocaban entre sí, nunca chocaban entre sí. ¿No? Nunca se defraudaban entre sí. ¿Me entiende usted? Siempre de alguna manera rebotaban en diferentes direcciones, pero no se hacían daño. Muy por el contrario, eran como uvas. Ahora, ¿para qué se utiliza la uva? La uva se usaba para el zumo de uva. Se les exprimía y de ahí salía lo mejor de la uva, que es el vino, ¿verdad? ¿No? Entonces los cristianos del primer siglo eran como las uvas, porque eran exprimidos en el tiempo de la persecución, eran exprimidos y de ellos salía lo mejor. Ese fue el tiempo en donde la iglesia creció tremendamente. Ese era el tiempo tan, pero tan importante, ¿me entiende usted? Entonces acá hay una mezcla de comunión y de adoración. Vamos a tener la comunión el siguiente domingo. Hoy día sé que algunos no iban a estar, entonces lo pasamos al siguiente domingo. Lo cierto es que otra vez el cristiano genuino tiene la oportunidad de tener comunión con Dios, tiene la oportunidad de tener adoración con Dios, tal como las canicas y tal como las uvas. ¿Me entiende usted? Creo que es importantísimo encontrar esto. ¿Me entiende usted? Ahora, es muy triste saber que hay cristianos que se pierden de tener un tiempo en intimidad con Dios. Es muy triste saber que los cantos, las reuniones, no sirvieron para más, ¿no? Porque hay personas que de pronto se extraviaron, ¿no? En la vida y algunos dejaron de alguna manera de abrazar el cristianismo. Ahora, la palabra adoración no se ve en la Biblia. Si usted mira, no existe la palabra adoración. Existen acciones que denotan adoración. Lo que sí aparece en la Biblia es adorar, que es diferente. Y esto aparece más o menos unas 150 veces en la Biblia. Por lo menos en la Biblia Reina Valera aparecen unas 150 veces la palabra adorar. Ahora, vamos a ver qué cosa es la adoración de una manera bastante práctica, espero yo. Primero que nada, quiero que encontremos cuál es la historia de la adoración. Lo que fue, lo que es y lo que será. Lo que fue, cuando vamos a la adoración, el hombre fue creado con esa facultad, con esa necesidad de expresar su admiración hacia algo. En este caso, este era Dios. Y en los tiempos del Antiguo Testamento, los adoradores, por ejemplo, no podían entrar, ¿no? Recuerden ustedes que en el tiempo del Antiguo Testamento no había un templo como este, había una tienda que se llamaba el tabernáculo, ¿no? Y ahí los adoradores no podían entrar, no podían entrar. Solamente podía entrar el sumo sacerdote y los adoradores solamente llegaban hasta el patio. Vamos a decir, como si usted quisiera entrar al templo, usted solamente llegaba hasta el parking, hasta la zona donde están los carros estacionados. Solamente el sacerdote, algunos sacerdotes podían entrar hasta un lugar, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta este lugar, se llama el lugar santísimo. Y lo hacía solamente una sola vez en el año, ¿no? Y lo tenía que hacer con sangre,
él tenía que rociar sangre en este lugar. Entonces, eso es, los sacerdotes en sí, ¿no?, quedaban limitados al santuario sin poder atravesar el velo. Ahora, ¿qué cosa pasó? Eso fue en el Antiguo Testamento, a grosso modo, eso fue lo que pasó. O sea, la gente quería adorar, la gente quería expresar adoración en el tabernáculo, pero no todos podían, era bastante limitado. Ahora, ¿qué cosa es lo que es, verdad? En Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Recuerden una cosa, que todas las cosas que ocurren en el Antiguo Testamento son el prototipo de cosas que ocurren en el Nuevo Testamento. Sabemos que cuando el Señor Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. No fue de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y por eso dice la Escritura acá en Hebreos, ¿no? Dice, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Por eso había aclarado que solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, ¿no?, con sangre. Cuando el Señor Jesucristo murió, Hebreos cumple exactamente lo que tenía que hacerse para la oración. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir que de alguna manera Dios se reveló para que todo aquel que en Él cree en el nombre de Jesús pueda venir y convertirse en un adorador genuino delante de Dios. Pueda convertirse en un adorador genuino de parte de Dios. Recuerde que no fue así en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 4, verso 16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ahora, lo que estoy tratando de decir a ustedes es que, como no fue así en el Antiguo Testamento, en este momento nosotros tenemos la gran oportunidad de hacer lo que nadie más en la vida hará. En este tiempo se llama el tiempo de la gracia. Es el tiempo donde la iglesia recibió la comisión y el regalo de convertirse en gente adoradora de Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo. ¿Me entiende usted? Entonces, esto ha sido revelado para nosotros en este momento. Por eso es que la iglesia es tan importante. Por eso que los templos se abren para que las personas puedan llegar confiadamente al trono de la gracia y adorar a Dios. Dios quiere la adoración. Entonces, ¿qué pasará en el tiempo futuro? En el tiempo futuro, recuerden ustedes que en el tiempo pasado había un sistema que se llama el sacerdocio levítico, ¿no? Los levitas. Era un grupo importantísimo para Dios porque eran los que se encargaban de los utensilios y del tabernáculo durante todo el Antiguo Testamento. Era el grupo de sacerdotes que estaba encargado de ello. Melquisedec es un sumo sacerdote y él podía entrar al lugar santísimo. ¿Me entiende usted? Solamente él. Cuando Jesucristo murió, el velo se rasgó y el lugar santísimo fue abierto para todos aquellos que conocen y confían en Cristo. Pero, ¿qué va a pasar en el futuro? En el futuro las cosas no serán así. Ezequiel capítulo 40 hasta el capítulo 46, usted puede leer, y todo Ezequiel está hablando de la adoración del tiempo del futuro, es decir, del tiempo del milenio, el tiempo que no ha sucedido todavía. ¿Me entiende usted? Entonces, en Isaías capítulo 66, versículo 23 dice: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ok, otra vez está hablando del tiempo del futuro. Isaías capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que pasa en el tiempo futuro, Ezequiel está hablando del tiempo futuro en estas profecías, está hablando
de que el ministerio de los sacerdotes levitas va a ser repuesto. Y como va a ser repuesto de la misma manera como fue en el tiempo pasado. ¿Me entiende usted? Con una diferencia. ¿Habrán sacrificios? Alguien me preguntó, pastor, ¿el tiempo del milenio habrán sacrificios? Sí. No, es un requerimiento de parte de Dios. Aunque el Señor Jesucristo estará, habrán sacrificios, porque esa fue la ley que instituyó Dios en el Antiguo Testamento. O sea, en el tiempo futuro se volverá a la ley. ¿Habrá salvación? Sí, sí habrá salvación, por gracia y por obras. Por gracia y por obras. La gracia nunca ha dejado de ser. En este momento, en el tiempo de la iglesia, la salvación solo es por gracia, no es por obras. ¿Se entiende la diferencia? En el tiempo pasado había que hacer obras y tener la gracia de Dios para la salvación. Vemos a Abraham y vemos a algunas personas allí como David y otras personas que encontraron la gracia de Dios. Pero cuando miramos al futuro, vamos a ver que la gracia va a estar presente, pero va a ser necesario que la gente del futuro haga obras, cumpla con los mandatos de la ley de Dios para obtener la salvación. Este es el tiempo de la salvación. Este tiempo, por eso se llama tiempo de la gracia. Por eso se llama tiempo de la gracia. Entonces, Juan capítulo 4, versículo 24 dice que los que le adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad, porque el Padre busca que le adoren. Entonces, quiero que entienda lo que fue la adoración en sus comienzos. Era limitada, era aceptada por medio de la sangre con una sola persona y no con todos. Lo que es en este momento es una oportunidad abierta para todo aquel que cree en Jesucristo, puede venir al trono de la gracia y adorarle. Eso es la gran oportunidad. Y lo que será es que en el futuro la adoración regresará al mismo sistema del pasado, sistema sacerdotal, en donde las personas no van a poder hacerlo, no van a poder hacer esto de entrar al templo y todo como lo hacemos ahora, porque habrá todo un sistema diferente. Eso va a ser por lo menos en el milenio. Entonces, hermanos, bajo ese sentido, la iglesia ha tenido la bendición o tiene la bendición en este momento de expresar adoración a Dios, porque por eso se crearon los templos, por eso se creó el servicio, por eso se creó todo el sistema que nosotros vemos como iglesia aquí, donde Dios se goza en la adoración. Por lo tanto, ¿qué es adorar? ¿Qué es adorar? Romanos capítulo 8, versículo 15, dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre es un clamor de adoración. Solamente pueden adorar aquellos que han recibido el espíritu de adopción. Ahora, ¿quiénes son los que han recibido el espíritu de adopción? Los que no eran hijos, pero que Dios los ha adoptado como hijos. ¿Me entiende usted? Pregunta, ¿usted es adoptado como hijo? Yo espero que sí. ¿Cuándo fue adoptado como hijo? El día que usted confió que Jesucristo había muerto por sus pecados, ¿no? Ha sido clavado en la cruz. Ese día, cuando usted confió, creyó, se arrepintió, ese día Dios lo adoptó como su hijo. Y por eso, esos son los únicos que pueden tener una real idea de adoración. Ahora, déjeme ir un ratito a un versículo que no les leí antes, que es el Salmo 95, desde el 1 al 7, voy a leer solamente el versículo 6 y 7, donde dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. Ok, este es un versículo pero muy bonito. Pero realmente es un versículo que no se cumple en este día. Primero que nada, nosotros no lo decimos, esto lo dice Israel, en un sentido, no, el pueblo de Israel. Segundo, esa no es la adoración que Dios busca. ¿Por qué? Porque Dios, usted vio cómo le hablaba Dios a Job esta semana. Usted vio cómo Job lo cuestionaba en cuanto a algunas cosas que Dios había hecho.
Y Dios después le aclara y le dice, ¿quién te hizo despertar? ¿Cómo mira la luz que ha amanecido? Dios le hace referencia. Aquí hay tantas cosas que Job no sabe, pero que sin embargo Dios tiene control sobre todo eso, porque Dios es creador. Porque Dios es el hacedor de todo. Ahora, claro, dices, yo voy a adorar a Dios porque Dios es creador. Ay, Señor, yo te adoro. Bueno, eso es cierto. Usted tiene razón. Dios es hacedor, Dios es creador. ¿Pero Dios quiere eso? Bueno, sí, pero a la vez no a la manera del Antiguo Testamento. No a la manera del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Él le ha placido revelarse a los suyos a sí mismo. En dos palabras, cuando tú adoras, Dios tiene una revelación a ti, a tu persona. Dios se conecta contigo. Dios te habla a ti. Dios está dispuesto a hablar contigo, a tratar contigo de una manera personal. Tú no necesitas a nadie para que esta acción de adoración pueda realizarse. Entonces, según la Biblia, entonces adorar es postrarse delante de Él. Eso es adorar. Postrarme delante de Él reconociendo que el que está delante es superior y más grande que yo. Él merece toda adoración. Adorar es responder, ¿no?, a todo lo que Dios es, ¿no?, y con todo lo que somos nosotros. Ahora, en el peor momento de tu vida, nosotros somos lo que estamos experimentando muchas veces. Así que si estás experimentando turbulencia, fracaso, ira, dificultades, y dices de ti que ya no puedes vivir, que las cosas no te van bien y todo lo demás, eso es lo que eres. Eso no adora a Dios. Porque eso dice Jeremías, pleiteará el tiesto con el tiesto, el barro con el barro que lo formó. Y nosotros sin querer, nuestra bocota muchas veces se abre y nosotros estamos, no quiero decir la palabra blasfemando, pero estamos ofendiendo a Dios cuando le decimos que lo que has hecho, Dios te has equivocado por hacer a alguien como yo, por darme la condición en que tengo. O sea, y por eso uno sigue viviendo como sigue viviendo. ¿Por qué? Porque no está reconociendo que Dios está por encima de todas esas cosas y que a pesar de las dificultades, Dios tiene un plan. Dios tiene toda una oportunidad para que tú le adores, porque finalmente lo que Dios quiere es que tú le adores. ¿Me entiende usted? Entonces, otra vez, la adoración falsa consiste en postrarse ante cualquier cosa, ante cualquier ser que no sea Dios. Ahora, yo no sé durante qué ser te postras durante el día, pero si no es Dios, tú estás adorando de una manera falsa. ¿Me entiende usted? Entonces, otra vez, la idea de postrarnos delante de Dios nos habla, por supuesto, de la santidad de Dios, nos habla de la grandeza de Dios, pero también nos habla de la pecaminosidad de nosotros. O sea, en dos palabras, tú no puedes llegar a adorar sin reconocer que tú eres pecador, tremendamente pecador, y que eres pequeño, completamente pequeño, delante de un Dios santo. ¿Me entiende usted? Y eso provoca el temor. Y cuando hay temor, hay adoración. ¿Me entiende usted? ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a sentir una gran indignidad frente a su dignidad. Es un juego de palabras, pero es cierto. O sea, cuando hay adoración, ¿cuándo hay adoración en mi vida? Cuando me siento indigno delante de la dignidad de Él. ¿Me entiende usted? Cuando Él es majestuoso, no solamente hacedor, como habíamos dicho, Salmo 95 no entra aquí. Cuando verdaderamente reconozco que Él es grande, maravilloso y digno y que yo soy pecador, pequeño e indigno, ahí hay adoración. Esa es la base de la adoración. ¿Me entiende usted? Esa es la base. O sea, esa es la única manera como uno va a entrar al trono de la gracia de Dios. Adorar es reconocer y expresar el valor que a Dios se le debe como nuestro hacedor. Ahora, este es un punto importante. Déjenme leer 3 versículos acá. Hechos 17:28. Ahora, vamos a ver si estamos de acuerdo. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas. También han dicho,
porque linaje suyo somos. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Apocalipsis 4:11. El Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Entonces, adorar, escúcheme bien, es reconocer y expresar el valor que a Dios se le debe como nuestro hacedor. Si tú no tienes esa expresión, entonces tú no estás adorando. Y si no estás adorando, entonces estás haciéndole la jugada al diablo que quiere que tú atentes contra Dios. Ese fue el problema de Job. Ese fue el problema de Job y Dios se lo aclaró. Dios se lo aclaró. Y ya sabe, ¿no? Todo el mundo pensaba, los amigos de Job pensaban que Job había hecho algo malo y que esa es la razón por la cual habían muerto sus hijos y todo su industria y su empresa se le fue. Otra vez, ¿por qué adorar? ¿Por qué adorar? ¿Por qué adorar? Primero que nada, porque nosotros como seres humanos fuimos creados para adorar. El Salmo 29, 1 y 2 dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. 1 Corintios 10:31, tengo muchos, pero voy a leer 2 versículos nomás. Dice así, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Los seres humanos fuimos diseñados y creados para adorar en todo tiempo a Dios. ¿Me entiende usted? Ahora, en ese sentido, adorar, fuimos creados para adorar. ¿Por qué adorar? Porque esa es una función, tal vez la función central de la razón de existir de la iglesia. La función central de la razón de existir a la iglesia no es evangelizar. Pastor, ¿qué está diciendo? Pues si nosotros no, los creyentes de la iglesia, los que vienen a la iglesia son los llamados a hacer la tarea de la evangelización. ¿Me entiende usted? O sea, esa es su responsabilidad. La iglesia está puesta porque la función más importante que tiene la iglesia es el glorificar y adorar a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Jesucristo. ¿Me entiende usted? ¿Qué dice 1 Pedro 2:5? Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. O sea, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Las piedras vivas que se reúnen dentro de la iglesia han sido preparadas, diseñadas por Dios para rendirle la adoración, sacrificios espirituales aceptables a Dios. Eso es adorar. Por eso la iglesia se reúne para adorar. Esa es la función principal de la iglesia, adorar. Adorar a quién es Dios, a quién es Jesucristo. ¿Entiende usted? Otro, ¿por qué debemos adorar? Porque Dios desea nuestra adoración. He dicho que Dios desea nuestra adoración. Salmo 99:5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. O sea, Dios desea nuestra adoración. De todo el tiempo, en toda la Biblia, Dios está diciendo, póstrese delante de mí. Lo vemos en el inicio y lo vemos en el final. Dios está trabajando con las personas. ¿Por qué debemos adorar? Porque reconocemos su lugar que está por encima de cualquier otro ser. ¿Me entiende usted? De cualquier búsqueda de placer. ¿Ok? Nadie es digno de tomar el lugar de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso nosotros tenemos que adorar. Porque es el único. Éxodo capítulo 20, versículos 3 dice así. No tendrás dioses ajenos delante de. Ahora, usted va a ver en algunas religiones
no solamente la católica romana, usted va a ver los hinduistas, va a haber muchedumbres de personas que hacen fila en la idolatría, que hacen sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios dice que eso no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces los llamados a la adoración somos nosotros. Porque los otros lo hacen falsamente. Entonces nosotros somos llamados a adorar correctamente. Otra de las cosas por las cuales nosotros debemos adorar es porque Dios es nuestro Redentor. Ahora, muchos no entienden la palabra redención. Ese es un problema de sintaxis, es un problema de entendimiento de la palabra. Déjenme leerles el versículo de 1 Pedro 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si usted en esta tarde está aquí y usted no tiene la esperanza, usted no tiene ninguna esperanza, usted piensa que si usted se muere, usted se va a la fosa y ahí se queda, y usted todavía está pensando que tal vez si va a haber algo para usted será por lo que usted haya hecho, usted está más muerto que vivo en este momento. Porque usted no ha sido redimido por Dios. Y no ha sido redimido porque usted no ha entendido el mensaje del Evangelio. Redención tiene que ver, equivale a que usted ha sido rescatado de una muerte segura. Y no estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte espiritual. Porque la muerte física tiene un tiempo, pero la muerte espiritual es obvio, usted muere, su alma se va al infierno por la eternidad. O sea, cuando usted nace, su alma tiene dos lugares a donde ir: el infierno o el cielo, y las dos cosas son eternas. Entonces usted en vida, en este cuerpo, usted acepta o determina lo que Dios ha hecho por usted. Cuando usted acepta que Dios envió a Jesucristo y usted acepta que Jesucristo murió por sus pecados, en ese momento Dios lo está redimiendo. Quiere decir, lo está exculpando. Quiere decir, lo está quitando del castigo para imputar todo lo que usted merece en la persona de Cristo. Por eso Jesucristo es nuestro Redentor. Dios ofrece la redención a nosotros por medio de Jesucristo. Por eso decimos, nosotros somos redimidos por su sangre. Porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, otra vez, Él es nuestro Redentor. Voy a leer un versículo más en cuanto a esto. Colosenses 1, 12 y 13, no está acá en la pantalla, dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Redención implica que si antes yo estaba aquí, muerto con todos mis delitos y pecados, mi alma directa al infierno. Ahora que yo he reconocido lo que Dios hizo en mí a través de Jesucristo, yo he sido, dice la Escritura, he sido trasladado al reino de su amado Hijo. En dos palabras, por eso nosotros decimos que vivimos en el reino de Dios, ¿no? Y nosotros vivimos en un reino. Y este reino es inconmutable, este reino no cambia, este reino no tiene fin. Es decir, pastor, pero ¿cómo puedo vivir en el reino? Sí, del momento en que tú conoces a Jesucristo, Dios te ha puesto en este reino. Y como dice la Escritura, así sencillamente dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, no más en tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero es interesante lo que dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Hermanos, la adoración siempre atribuye gozo. Habíamos dicho que tiene que ver con
con sentirme pecador, con sentirme pequeño delante de Dios, con sentirme indigno, pero una vez que reconozco el poder de Dios, el perdón de Dios, tengo gozo. Por eso la adoración conlleva gozo. Estoy gozoso de que Dios me ha salvado. ¿Por qué debo de adorar? Porque este tiene y es el estilo de vida de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es un adorador. ¿Me entiende usted? Un cristiano genuino vive en una rendición constante. Ahora, cuando estoy hablando de rendición constante, no quiere decir que usted me mire la cara y me dice, ay, pastor, usted anda rendido todo el tiempo. No, estará enfermo, pues. No estamos hablando de eso. Rendición constante quiere decir que todas mis anhelos, mis ansiedades, mis búsquedas de placeres, todas mis motivaciones, buenas o malas, todas están rendidas delante de Dios. Esa es mi actitud. En dos palabras, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Vivo rendido a la voluntad de Dios. Ahora, otra vez, rendido es diferente a estar desanimado. Por favor. Romanos 12:1 dice, Pablo dijo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. La palabra es racional. Es decir, Dios dice, si tú eres inteligente, lo suficientemente inteligente, vas a ver que toda aquella cosa que te pasa, todas aquellas inclemencias del clima, todas aquellas dificultades que tienes en tu salud, todas aquellas cosas que tú no entiendes, todas esas cosas, si tú eres inteligente, vas a darle gracias a Dios y vas a honrarlo, vas a glorificarlo. Porque Dios quiere eso. Porque Dios quiere eso. A pesar que yo me sienta mal, a pesar de eso, Dios quiere que le des a Él la honra primero. Y después Él se va a encargar. Entonces, otra vez, esto es una experiencia constante. Esto es una experiencia constante hasta que se hace parte de tu vida. Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Eso decía Pablo, ¿no? Cuando había problemas dentro de la iglesia, porque unos querían ser de un grupo, otros de otro grupo, estaban peleando por ciertas costumbres, y Pablo dice, hey, no se preocupen, nosotros somos eso que ustedes quieren que seamos, eso somos. Eso somos. Otra vez, ¿verdad? Entonces, importantísimo, ¿por qué adorar? Porque ese es parte del estilo de vida del cristiano. Si usted, esta noche, usted va a su cama y usted por algún momento, usted recuerda que el día suyo, en algún momento usted no adoró, usted tiene una razón para buscarle a Dios y decir, Señor, no te adoré porque tuve una actitud equivocada delante tuya. Eso se llama ponerse a cuentas. Pastor, ¿qué pasa si eso sucede? Usted madura, usted crece, porque usted viene a la iglesia para aprender. Usted viene a la iglesia para cuando usted regrese, usted ha aprendido lo que la palabra de Dios le enseña, lo que usted debe de hacer. Yo no le estoy diciendo de ninguna manera que usted sea una persona derrotada. No le estoy diciendo de ninguna manera que usted viva desalentadamente. Muy por el contrario. Muy por el contrario, le digo que a pesar de las cosas que le causan desaliento, a pesar de las dificultades que tiene, usted viva en adoración a Dios, porque Dios quiere que usted le exalte en medio de toda dificultad. Eso es lo que significa adorar a Dios. ¿Cuándo y cómo debemos de adorar? Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6, para terminar, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ante el amado. La adoración, ¿no? El cuándo orar es cuando nos reunimos. Estamos reunidos acá, esta es una oportunidad de adorar. Eso se llama culto corporativo. Nos reunimos como una corporación donde sabemos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y nosotros planteamos darle la honra al Señor por medio de Jesucristo. Por eso clamamos a Jesucristo, por eso amamos a Jesucristo, porque sabemos que Él es la cabeza.
Y dice, en ese sentido, que nosotros hemos sido escogidos ya desde antes de la fundación del mundo. En dos palabras, no tengo que hablar mucho en ese sentido. Dios sabe quién va a ser salvo. Pero usted está aquí justamente porque usted fue escogido por Dios y diseñado para que usted le rinda esa adoración. Ahora, si usted no le está rindiendo esa adoración, usted tiene algo que arreglar con Dios. Tiene que pedirle y decirle, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? El cómo, el Salmo 100, versos 1 al 5, nos dice cómo. Nos dice así: aclamen con alegría al Señor. Adorar. Aclamen con alegría al Señor. Habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo. No existe una adoración con tristeza. Puede existir una adoración con quebrantamiento, que es diferente. ¿Me entiende usted? O sea, mi corazón, cuando escucho una canción, a veces mi corazón se quebranta porque la letra de la canción me lleva justamente a eso, a sentirme indignamente perdonado, a sentirme indignamente capaz de haber alcanzado eso que Dios me ha dado con su gracia y a entender que yo por mis propios méritos no puedo, no merezco, y eso me quebranta. Pero eso no quiere decir que sea triste. Me quebranta porque puedo ver la misericordia y la grandeza de Dios. ¿Me entiende usted? Pero eso no quiere decir que sea triste, ¿no? O sea, no puede haber adoración cuando hay tristeza y decir, oh Señor, pobre de mí, soy una desgracia de vida, yo no quiero vivir. Eso no es adoración. Eso es una queja. Ahora, ¿tienes derecho a quejarte a Dios? Claro, tienes derecho a quejarte. Dios no te ha dicho que no te quejes. Pero como dije el día jueves, tienes derecho a guerrear. Tienes derecho a aclarar a Dios y decir, Señor, quita de mí todo demonio, todo espíritu que me maltrate o que maltrate a la gente que yo amo. Y Señor, en el nombre del Señor Jesús, bueno, eso es un asunto tuyo y tienes que hacerlo. Pero no te confundas, no te confundas. Dios ha declarado en su palabra, y eso es lo que dice aquí: aclamen con alegría al Señor. Habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos pueblo suyo, somos ovejas de su prado, ¿me entiende usted? Entonces, adorar es celebrar la presencia y el poder de Dios. Eso es adorar, celebrar la presencia y el poder de Dios. Entonces, nosotros celebramos eso cuando vemos que su voluntad nos convierte en personas transformadas. Su voluntad nos convierte en personas transformadas. Cuando usted conoce a Jesucristo por primera vez, Dios tiene un plan para su vida. Y la primera cosa que sucede, que Dios quisiera que suceda en su vida, es que usted sea regenerado por la palabra. Eso le llamamos volver a nacer. ¿Me entiende usted? Es decir, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios va a comenzar un proceso de reinstrucción en su vida. Pero cuando usted vive en el pasado, cuando su mente, todo su ser vive quejándose de las desgracias, de las circunstancias, del hogar pasado, de todo eso, usted no vive adorando. Usted es una desgracia en la adoración. Sí, usted no ha entendido que Dios quiere transformar. Salmo 43 dice: puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. ¿Sabe? Nosotros somos responsables por lo que la gente cree de Dios muchas veces. Porque la gente no nos ve con ese gozo, con ese regocijo, con esa sensación que tenemos de haber sido perdonados y liberados. Porque nuestra mente y nuestra conciencia está pensando en lo que somos. Y vuelvo a decir, nosotros en vida somos lo que está sucediendo en nosotros. Entonces, si en mi vida está sucediendo un proceso de desgracia, de enfermedad, de y yo digo, eso es lo que soy, eso es lo que eres, pues. Pero ¿realmente en Cristo eso es lo que eres? ¿Qué dice Gálatas 2:20?
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces adorar es eso, es postrarme de tal manera y entender que todo aquello que me pasa, toda aquella situación a la cual me enfrento cada día, es solamente la oportunidad de rendirme delante de Dios y que Él haga lo que tiene que hacer. Porque Él me ha prometido que va a estar conmigo todo el tiempo y yo le voy a rendir la adoración por eso, anticipadamente, porque Él lo va a hacer, porque me lo ha prometido. Entonces nosotros debemos adorarle por eso en todo tiempo, en toda oportunidad. Va a llegar un momento donde toda rodilla se doble delante del Señor. Que dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 14, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, Jesucristo. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, la adoración existió, existe y en el futuro existirá. Porque todos estos pasajes que estamos mirando, este es un pasaje profético, es lo que va a suceder con las personas que hayan logrado pasar por la tribulación. Espero que ninguno de ustedes esté, es otro tema, ¿verdad? Pero recuerden que ustedes en el tiempo de la tribulación, mucha gente que va a estar en este tiempo todavía acá, reconocerá a Jesucristo como Salvador. Muchos van a morir, y muchos lograrán. Y por eso dice: estos son los que han logrado pasar por la tribulación y han blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Es interesante, ¿no? ¿Quién va a pensar que la sangre servía para blanquear las ropas? Es interesante. Entonces, la adoración es mucho más que solo algo que hacemos en la iglesia. La adoración es mucho más. La adoración es una actitud personal. Te corresponde a ti. La iglesia, de alguna manera, la iglesia es una función importante dentro de la iglesia. Usted viene acá para adorar. Pero usted es responsable por adorar. Usted es responsable de tener una actitud de adoración todo el tiempo. Aunque usted esté pasando por pruebas y dificultades, usted es responsable, porque otros van a ver y otros van a glorificar a Dios, o otros van a sencillamente tener lástima de ti. Y es posible que tú estés adorando a otro que no sea Dios. Por eso debemos de atender la necesidad de cultivar una actitud de adoración dentro de la iglesia, ¿ok? En tu vida diaria. Adorar es leer la Biblia. Adorar es tomar tu Biblia, o en este caso tomar la lectura bíblica y leerla. Eso es adorar. Eso es adorar. Porque implica decir: Señor, yo quiero conocerte, quiero saber. Eso es adorar. Adorar es orar. Debemos involucrarnos en la adoración de la iglesia, ¿no? Y porque la iglesia tiene un llamado a la oración. Y tú eres parte de la iglesia. La próxima semana vamos a concluir estos temas en cuanto a la iglesia y vamos a hablar de la unidad de la iglesia bajo otro perfil. Yo espero que tú estés aprendiendo que esto es un poco más que llegar y decir: oh Señor, ya, ahora vamos a cantar. No. O sea, me encanta la canción, está bonita la canción, qué bonito, sí, pues, ¿no? Pues Dios quiere más que eso. Dios quiere que tengas una conexión, un sentir. Vamos a cantar Él es mi pastor. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y vamos a escuchar tu